amigos, me estoy riendo porque viene otro tostón. Como sabéis, eh, están pasando muchas cosas en el mundo. Quiero hacer una reacción sobre Francia y, y buscando información sobre Francia y sobre lo que está pasando, pues encontré un montón de cosas. Entonces, ya lo he comentado en otras intervenciones, que lo voy a hacer bien hecho, es decir, que lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda para que todos entendamos qué está pasando y por qué está pasando. Bien, conocemos a nuestros enemigos perfectamente, conocemos perfectamente a nuestro enemigo tradicional, el Reino Unido. Eh, Conocemos perfectamente a Estados Unidos, también es enemigo nuestro. Solo tuvisteis que ver ayer las imágenes y las cosas que está haciendo Estados Unidos. Están borrando toda la huella de España. Bueno, por mucho que la borren, vais a ver que cuando hagan una reacción eh, se les va a caer la cara de vergüenza, porque simplemente con la imagen que voy a colgar, pues ya se les va a caer todo. Todo el castillo que están montando, toda la historia que están reescribiendo y reinventando. Es que lo de Estados Unidos es triste no, es normal. Es que es una potencia que está en decadencia, como todas las potencias que han existido a lo largo de la historia. A nosotros nos pasó lo mismo, pero peor. Cuando tú eres el dueño del mundo y dejas de serlo, pues te duele un montón y cuesta mucho de aceptarlo. Y eso es lo que le está pasando a Estados Unidos. Pero tenemos otro enemigo, Marruecos. En España pensamos que conocemos a Marruecos muy bien. No, no lo conocemos. No lo conocemos. No lo conocemos. Y mira que está a 13 kilómetros de nosotros. Pues no lo conocemos. Yo hice una reacción sobre la batalla de Anual. Os recomiendo que la busquéis cuando tengáis un tiempo, cuando tengáis tiempo y vais a ver lo que pasó. Creo que fue, estoy hablando de memoria, en 1912. 1912. Y nada, hoy os voy a hablar de la historia de Marruecos. Sé que es un tostón, pero hay que conocer a nuestros enemigos. Hay que conocer a nuestros enemigos. Y de nuestros enemigos, en estos momentos, los tres están unidos. Es decir, el Reino Unido, Estados Unidos y Marruecos están unidos contra España. ¿Por qué están unidos contra España? Pues porque España, desde hace ya tiempo, unas décadas, pues ha ido disparado pese a los gobiernos que tenemos, o los desgobiernos que tenemos, y a nuestra clase política, que es bastante nefasta. Bastante nefasta. Pues Marruecos está en un plan prebélico total, pero total, total, total. Entonces hay que conocer a nuestros enemigos. Como digo, al Reino Unido lo conocemos a la perfección, a Estados Unidos también. Pero Marruecos, ¿realmente conocemos Marruecos? ¿Realmente conocemos lo que es Marruecos, la historia de Marruecos? No, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Ni idea. Pues bueno,
lo primero que se debe de hacer es conocer a tu enemigo, y cuanto más mejor. Y entonces, pues, ¿cómo se hacen las cosas? ¿Cómo comienzan las cosas? Pues como digo siempre yo, por el principio. Pues vamos a conocer la historia de Marruecos. Sé que es un tostón para vosotros, y para no hacerlo pesado, yo voy a ir alternando los tostones con otras reacciones, es decir, las cosas pesadas con otras reacciones, para que no os canséis. Porque sé que, igual como sé que a muchos os gusta, a otros os resulta bastante pesado. Pero es que esto hay que saberlo. Y entonces, sabiendo esto, entenderemos por qué nos está pasando esto, que nos está ocurriendo ahora, que nos está ocurriendo ahora. Después ya las reacciones que van a venir van a ser más cortitas, y ya no van a ser tan pesadas como esta. Yo no sé lo largo que me ha salido, así que cuando yo vea que el tema está, si es muy largo, pues lo cortaré y lo haré en dos partes. A mí me gustaría hacerlo de un tirón, y así ya está fuera. Ya queda fuera y ya dedico tiempo a organizar, que es lo que estoy haciendo desde hace tiempo, que también lo he comentado en varias reacciones, que estoy haciéndolo cronológicamente, todo lo que está sucediendo. Que esa será una reacción pues cortita hasta que lleguemos al día de hoy. No creo que sea más de media hora, pero la de hoy ya os digo que os sentéis, que os pongáis cómodos, porque hay mucho que leer. También digo que hay pocos comentarios. Eh, no he puesto comentarios para no alargarlo, para que sea lo más ligero posible y lo más pesado posible para vosotros. Os estoy dando tiempo para que os pongáis cómodos, pero prestad atención porque es muy interesante, porque hay que conocer a nuestros enemigos. Hay que conocer a nuestros enemigos. Y como he comentado antes, y me estoy repitiendo más que el ajo aceite, pues eh, por cierto, ¿sabéis cómo se llama el ajo aceite realmente? Que no es catalán, es también de la cocina valenciana, all y oli, no alioli, all y oli, ajo y aceite. Pues eso, la traducción literal es eso, ajo aceite. Pues nada, Marruecos, ¿vamos allá? Bueno, pues vamos allá. Escuchadlo atentamente porque es que hay que conocer a nuestros enemigos. Estos nos quieren invadir. De hecho ya invadieron Ceuta, pero ya conté en una reacción que nuestros soldados pues se dedicaron a nadar y a salvar al enemigo, cuando tenían que haberlos liquidado a todos, matado a todos. Así lo entendemos todos, pues vale. Su única misión es esa, no es otra, ¿eh? No es salvar al enemigo y fallar. Y vuelvo a repetir, si los oficiales que están en Ceuta y en Melilla no tienen claro que su única misión, su única razón de estar donde están es matarlos a todos, nada más, ocupen un centímetro, invadan un centímetro de nuestra tierra, es decir, de España, pues entonces están podridos, que los cambien. Y si nuestro queridísimo desgobierno, quien sea, les da una orden, pues que se la pasen por el sobaco. No sería la primera vez que un militar español no haga caso a las órdenes que recibe. Ellos tienen que proteger nuestras fronteras. No tienen que salvar al enemigo. Da igual que sea un niño, que sea una mujer, que sea lo que sea.
los ha mandado el enemigo, su jefe supremo, el rey de Marruecos, el sultán de Marruecos. Sultán quiere decir rey, significa lo mismo que rey. Bueno, pues allá vamos. Marruecos. Marruecos es un país de África del Norte que limita con el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo y se distingue por las influencias culturales bereberes, árabes y europeas. Dios mío, qué dolor de cabeza. La Medina de Marrakech es un barrio medieval similar a un laberinto con entretenimiento en su plaza de Yamá y Fna y los ojos mercados que venden cerámicas, joyas y lámparas de metal. La Alcazaba de los Udayas, en la capital de Rabat, es un fuerte real del siglo XII con vista al mar. Reino de Marruecos. En bereber, Tajeldik Maruk, que me perdonen los bereberes, pero yo no sé bereber. Estado miembro de la Unión Africana. Yakub Tarmut Adjeli, en español, Dios, patria, el rey. Dios, la patria, el rey. Capital, Rabat. La ciudad más poblada, Casablanca. Idiomas oficiales, árabe y bereber, aunque vais a ver que esto no es totalmente cierto. Se habla árabe, marroquí, tamasig, hassania, rifeño, tas el hid, francés y español. Forma de gobierno, monarquía semi-constitucional. Realmente lo que hay en Marruecos es una monarquía absoluta. Absoluta. Realmente lo que hay en Marruecos es una monarquía absoluta. El rey de Marruecos es un monarca absoluto. Aunque, como vais a ver a lo largo de esta intervención, pues se han hecho muchos cambios y todo lo que queráis. Pero todo es cara a la galería. Ahí quien manda, el único que manda es Su Majestad el Rey de Marruecos, el Sultán de Marruecos. Y punto. Eso lo saben todos los marroquíes y lo sabemos todos. Presidente del gobierno, según estas fuentes, Aziz Al-Kanaouk. Igual lo han cambiado, no lo sé. Organismo legislativo, Parlamento de Marruecos, Fundación. Idrisíes, Almorávide, Almohades, Miriníes, Merinies, Batasíes, Saadíes, Alawitas. 1900, estos son, y a continuación digo los años en que estuvieron gobernando estos pueblos. 1789-1974, 1060, 1147, 1145, 1248, 1244, 1465, 1472, 1554, 1454, 659, 1666, actualidad, 1912-1956, de Francia y España, 25 de marzo de 1900 hasta el 25 de marzo de 1956. Bueno, esto no es exactamente real, no es exactamente real, no es exactamente real. Lo vais a poder ver un poco más abajo cuando vayan saliendo párrafos de que no es exactamente real. Realmente Marruecos estaba formado por estas tribus, por decirlo de alguna manera, o por estos pueblos. Ya está. No tenían un sultán como tienen ahora, que unifica a todo el país.
que aunque también lo vais a ver después, más tarde, pues es un comentario que me está saliendo ahora, como vais a ver a lo largo de esta intervención, no tenían un sultán que unificara a todo Marruecos. Es decir, eran diferentes, por decirlo de alguna manera, reinos, o pueblos, o estados, como queráis llamarlo. Superficie está en el puesto número 58 de los países más grandes del mundo. Total, 446.550 kilómetros cuadrados. Agua, 100% del agua, un 0,56. Tiene una carencia de agua, pero realmente dramática. Fronteras, 2.362 kilómetros de fronteras. Línea de costa, 1.835 kilómetros. Punto más alto, Monte Tapcal. Población total del puesto, 38. Censo, 37.156.380 habitantes. Densidad, 73,1 habitante por kilómetro. PIB, ocupan el puesto 58. Total en el 2019, 332.258.000 millones. Cobran más por lo que reciben por Europa que lo que producen ellos. Per cápita, 9,339 dólares. PIB nominal, puesto 61 del mundo. Total en el 2019, 122.458 millones de dólares. Per cápita, 3.441 dólares. Como veis, Marruecos de rico, vamos a ver, es un país, como vais a poder ver, rico, relativamente rico. Pero la población no. Quizás por eso en España haya una burrada de marroquíes que viven y trabajan aquí. Muchos de ellos tienen la doble nacionalidad. Así que parece aún más increíble que Marruecos, con la cantidad de ciudadanos de su país que tiene en España, pues quiera emprender una guerra contra España, pero ya digo que es una monarquía absoluta, aunque esté totalmente maquillado. Crecimiento 0,68, ocupa 121. La moneda es el dirham marroquí. En buena parte del país se habla también el francés, fruto del periodo colonial. En algunos enclaves puntuales del norte y de la costa del sur, fruto también del colonialismo, se habla español. Readmitido como miembro pleno el 30 de enero de 2017. Marruecos es un país soberano situado en el Magreb, al norte de África, con costas en el Océano Atlántico y en el Mar Mediterráneo. Marruecos se independizó de Francia y de España en 1956. Marruecos se independizó de Francia y España en 1956. Se encuentra separado de Europa por el estrecho de Gibraltar, por 15 kilómetros de kilómetros. Creo que son 13, pero 15, da igual, 13 que 15. Limita con Argelia, al este. La frontera se encuentra cerrada desde 1994, con España al norte, con quien comparte fronteras marítimas y terrestres, y con el Sáhara Occidental, al sur, cuya soberanía reclama. Se la disputa con la República Árabe Saharaui Democrática y parcialmente ocupa tras invadirlo en 1975.
Los saharauis son los habitantes del Sáhara, lo dice el propio nombre. Bueno, pues que limitan España con el norte, con quien comparte fronteras marítimas y terrestres, y con el Sáhara Occidental al sur, cuya soberanía reclama se disputa con la República Árabe Saharaui Democrática, parcialmente ocupada tras invadirlo en 1975 y abandonarlo España en 1976, que debía descolonizarlo. No, no, esto no es cierto. El Sáhara español era una provincia de España. Era una provincia de España. Una provincia más de España. Los saharauis, los habitantes del Sáhara, que todos tienen la nacionalidad española, qué casualidad, bueno, tenían, porque claro, cuando España se fue, gran parte de culpa la tuvieron ellos, porque ellos acosaban constantemente tanto a los militares, que entonces eran soldados de reemplazo, hacían la mili obligatoria, había muy pocos profesionales y, y acosaban, hacían atentados a la ciudadanía, a los ciudadanos españoles que vivían allí y de la península, es decir, de España, y a los militares. Pues se equivocaron un montón. Ahora están en el desierto más desértico, más horroroso y más crudo en Argelia. Encima Marruecos ha construido tremenda muralla totalmente fortificada y a marroquí digo yo, a saharaui que ven, ni le preguntan, directamente lo matan. Bueno, sigo. En 1984, la Asamblea de la Organización para la Unidad Africana, OUA, instancia predecesora de la Unión Africana y de la cual Marruecos era miembro fundador, aceptó como miembro a la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, los saharauis. Como respuesta, Marruecos se retiró de la organización. Es miembro de la Liga Árabe, Unión del Magreb Árabe, la Organización Internacional de la Francofonía, la Organización de la Conferencia Islámica, la Unión por el Mediterráneo, la Unión Europea de la Radiodifusión, el Grupo de los 77 y el Centro Norte-Sur. Atención a esto. Es también un aliado importante no, no OTAN de los Estados Unidos. Es como las cosas van. Además, ocupa el 20 lugar entre los países del mundo donde es más estudiado el idioma español, con más de 80.000 estudiantes, según la información provista por el Instituto Cervantes de 2020. El rey de Marruecos se ha ocupado personalmente de que, no sé, de evitar, de hecho se estudia francés, que lo hablan. Bueno, es que las cosas son como son. El francés lo hablan muchísimo menos que el español en el mundo. Vamos a ver, yo no sé cuántos millones habrá de francófonos en el mundo, pero seguro que 600 millones no. Estos 80.000 estudiantes eso lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro. De que hay 600 millones de personas que hablan en español, ¿cuántos pueden hablar en francés? ¿100 millones? Pues
150, 200, cosa que dudo totalmente, pero en fin, cada uno hace lo que le da la gana. También es verdad que antes de que el inglés fuera la lengua franca del mundo, era el francés. Yo estudié francés, aunque lo he perdido todo, pero, pero las cosas son así. Encima China, la nueva potencia mundial, el nuevo imperio, pues están estudiando todos sus alumnos el español. Dentro de 20 años van a haber 1.200 más 600, casi 2.000 millones de personas en el mundo que hablen en español. Bien, sigo. Desde 1984 hasta el 2017 fue el único país africano que no era miembro de la Unión Africana. El Estado marroquí fue admitido con mayoría absoluta el 30 de enero de 2017 durante el 28º Cumbre de la Unión Africana que se celebró en Etiopía. El nombre completo del país en árabe puede traducirse como el Reino Occidental. El Magrib, que significa el poniente, es comúnmente usado. Para las referencias históricas, los historiadores usan al-Maghrib, al-Aqsa, el lejano poniente, para referirse a Marruecos, diferenciándolo de la histórica región llamada Magreb y que incluía a los actuales Túnez y Argelia. Bueno, hoy en día el Magreb ya llega hasta Egipto, incluso más. Muchos geopolíticos y muchos geoestrategas ya el Magreb ya es directamente hasta Estambul. Es decir, toda la ribera sur del Mediterráneo. Aunque realmente es esto el Magreb. El término Marruecos en otras lenguas procede del nombre de la antigua capital imperial, Marrakech, proveniente de la expresión bereber que significa tierra de Dios, o una expresión relacionada con las caravanas bereberes, marra, pasar, kesh, rapidez. El actual territorio de Marruecos ha estado poblado desde tiempos de la prehistoria, por lo menos desde el año 8000 a.C., haciéndolo el lugar más antiguo donde se ha hallado un cráneo del Homo sapiens según la publicación de la revista Natura en junio de 2017. New fossils from Jebel Irun, Morocco and the found African origin of Homo sapiens. Bueno, cada uno que lo tome como quiera. Cada uno que lo tome como quiera, la credibilidad que le queráis dar a esto del cráneo, no a que Marruecos existe desde siempre. Marruecos no, de que donde está situado Marruecos en la actualidad, pues ahí ha estado el ser humano, el Homo sapiens, desde el principio de los tiempos. Pero las informaciones, lo que dicen los arqueólogos, todos los arqueólogos del mundo, es que fue en Etiopía. Pero si nos ponemos así, los mejores arqueólogos del mundo en este tema están aquí en España, en Atapuerca. Pero como lo vais a entender cuando termine todo esto, no la reacción de hoy. Porque esto es el principio de todo hasta que hable de Francia. Es decir, hay que conocer a Marruecos. Así que igual como se está reescribiendo por parte de Estados Unidos la historia de Estados Unidos, la están falsificando todo lo que pueden y más, ahora ya sin ningún tipo de recato,
ya han decidido que para qué disimularía más. Pues vamos allá. Lo triste es que los pueblos hispanoamericanos, los dirigentes sobre todo, y algunos atontados, pues siguen. Pero no veis la muralla, no la han puesto para nosotros, lo han puesto para vosotros. Sigo con Marruecos, que es el tema. Atestigado por rasgos de la cultura capsiana en tiempos de que el Magreb era menos árida de lo que es actualmente. Muchos teóricos creen que la lengua bereber apareció al mismo tiempo que la agricultura y fue adoptado por la población existente, así como los inmigrantes que la trajeron. Bueno, eso es mucho decir, pero en fin. Análisis más modernos confirman que varios de estos pueblos han contribuido genéticamente en la población actual, incluyendo además los principales grupos étnicos, es decir, bereberes y árabes, fenicios, sefardíes, judíos y africanos subsaharianos. Bueno, yo esto lo cogería con pinzas, cada uno que haga lo que le dé la gana. En el periodo clásico, Marruecos fue conocida como Mauritania. Se contradice. En el periodo clásico, Marruecos fue conocido como Mauritania, que no debe confundirse con el actual país de Mauritania. Si en el periodo clásico lo que hoy en día es Marruecos era conocida como Mauritania, y tienen todo esto, es decir, que conocen mejor la prehistoria que ya una cosa más reciente, pero aún estamos hablando de la historia antigua. Bueno, sigo. Es que se pilla primero mentiroso con cojo, ¿eh? El norte africano y Marruecos y Fez fueron lentamente dibujados dentro del mundo mediterráneo por las colonias de intercambio y poblados fenicios en el periodo clásico. A la llegada de los fenicios La llegada de los fenicios anunció un largo dominio en el Mediterráneo, aunque esta estratégica región formaba parte del Imperio Romano, conocido como Mauritania Tingitana. El siglo V, al caer el Imperio Romano, la región cayó bajo el dominio de los vándalos y los visigodos. Oye, qué curioso. Los visigodos provenían de España, de la península ibérica, y posteriormente bajo el Imperio Bizantino en una rápida sucesión. El Imperio Bizantino, todo el mundo sabe que eran los restos del Imperio Romano, porque el Imperio Romano era tan grande que se dividió en dos, entre Roma y Bizancio. Bueno, todo el mundo, digo yo, todo el mundo que conoce algo de historia. Sin embargo, durante este tiempo los territorios de las altas montañas permanecieron bajo el dominio de los habitantes bereberes. No lo creo, pero en fin, allá ellos. Bueno, sí, es posible porque Marruecos tiene montañas muy altas. Sigo, primeros tiempos islámicos. A finales del siglo VII, con la llegada del Islam, se produjo la conversión de muchos bereberes y la formación de estados como el Emirato de Mekor en el actual Rif. Uqba ibn Nafi, conquistador del Magreb en el siglo VII, alcanzó las costas atlánticas en la playa de Massa. Se introdujo en el océano con su caballo y puso a Alá como testigo de que no quedaban más tierras por conquistar. Bueno, esto por lo menos desmonta las teorías que llegan desde Norteamérica de que los árabes llegaron antes que Colón. Es que llegó Bob Esponja antes que Colón. El país pronto se despojó del dominio del califato abasí de Bagdad
en tiempos de Idris I, que fundó la dinastía de los idrisíes en el año 789. Marruecos se convirtió en centro cultural y en la mayor potencia regional. Arriba había otra potencia, la Corona de Aragón, que los mantenía a raya. Recordad que los árabes entraron en España porque un rey godo o visigodo, no recuerdo ahora, estoy hablando de memoria, que estaba luchando contra otro reino godo o visigodo, pues pidió ayuda a estos y entraron y dijeron, Dios mío, nosotros viviendo en un desierto y estos están viviendo en el paraíso y no se enteran, y encima peleando entre ellos. Así que así empezó la conquista del Islam en España, en la península ibérica. El país alcanzó su máximo poderío cuando una serie de dinastías bereberes reemplazaron a los idrisíes árabes. La primera fue los almorávides, a los que siguieron los almohades, que dominaron Marruecos y gran parte del noroeste africano, así como grandes territorios de la península ibérica o al-Ándalus. Lo dicho. Pero estamos hablando de Marruecos. Marruecos no existía. Igual como España tampoco existía. Existía la Iberia o Hispania, pero Marruecos no existía como tal, en absoluto, en absoluto. Eso que quede claro a todos. No existía España, existía Hispania o la península ibérica o Iberia, pero Marruecos no existía como Marruecos. Existiría como bereberes o como lo que fuera, pero como Marruecos no. Pequeños estados de la región como los Bagawata y los Banu Isam fueron conquistados. El imperio se derrumbó a causa de un largo periodo de guerras civiles, lo normal en aquella época. Igual pasaba aquí en la península ibérica. Las ciudades imperiales de Marruecos son cuatro capitales históricas de Marruecos: Fez, Marrakech, Mequinez y Rabat. Dice las ciudades imperiales de Marruecos. ¿En Marruecos realmente hubo alguna vez algún imperio? No, no, no. Es así de simple. Pero cada uno escribe, es que esto está sacado de la Wikipedia. La Wikipedia es muy sufrida. Todos sabéis la Wikipedia cómo funciona. Yo me meto a escribir en la Wikipedia y lo cambio todo si me da la gana. Pero ¿por qué la he sacado de la Wikipedia? Para que veáis cómo está el tema de tocado. Las primeras intervenciones europeas. En 1260 fue la batalla de Salé. En 1399 Tetuán fue atacada por Enrique III el Doliente de Castilla. En los siglos IV y XVI Portugal emprendió una política expansionista en África, en lo que llamó el reino del Algarve de ultramar. Tuvo como objetivo controlar la costa y acabar con la piratería. Se dedicaban a eso, a la piratería. Portugal, España, ahí no estoy diciendo nada. La primera iniciativa importante fue la toma de Ceuta en 1415 a los benimerines. Marruecos no existía. A esta siguieron la conquista de Arcila y Tánger, 1471. Mogador, 1506. Ahí sí que existía España tal y como la conocemos. Safí, 1508.
y Mazagal, 1513. Ahí ya existía no solo España tal y como la conocemos, también existía el Reino de Portugal. Pero Marruecos no existía. Tribus o pueblos que habitaban en lo que hoy se llama Marruecos. Lo vais a ver más adelante. Pese a que los portugueses erigieron las poderosas fortificaciones, pronto tuvieron que abandonar progresivamente las plazas del sur debido a los constantes ataques musulmanes. No citan Marruecos, citan a los musulmanes, pero a Marruecos no existía. No existía. Tánger fue cedida por los portugueses a Inglaterra en 1661 como parte de la dote de Catalina de Braganza cuando esta princesa se casó con el rey Carlos II. En 1661 tampoco existía Marruecos. Existían grandes pueblos, grandes tribus, pero Marruecos no. Los ingleses, frente a la continua presión marroquí, traducid marroquí por árabe o musulmán, decidieron abandonar el 6 de febrero de 1664. Los alauitas es la casa que gobierna actualmente en Marruecos. En 1666, 1212 y 1956 hasta hoy. La dinastía alauí que hasta entonces controlaba la región o la zona. Marruecos no existía. De Tafilalet consiguió unificar bajo su poder en 1666 un país que en aquel momento dividido y ha sido desde entonces la casa que rige Marruecos. No, vamos a ver, es verdad que actualmente es la casa que rige Marruecos, la alauí, pero en 1666 Marruecos como tal no existía. No existía Marruecos, vino más tarde. Pero la Wikipedia todos sabemos que es muy sufrida. Pero yo prefiero coger la historia de aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Que la historia es muy tozuda. Comentario, la historia es muy tozuda. Eh, el problema es que la historia, esto está en los libros de historia, se sabe perfectamente cuándo se fundó Marruecos. Marruecos, el reino de Marruecos. Pero en 1666 Marruecos no existía. Los alauitas tuvieron éxito en estabilizar su posición frente a la presión de españoles y otomanos, es decir, hasta los turcos estaban ahí. Y aunque el reino era más pequeño que los anteriores, en la región seguía manteniendo sus riquezas. Es decir, era un reino, pero no era el reino de Marruecos, era el reino alauí, el reino alauita, pero no el reino de Marruecos. No hay que confundir el reino alauita con el reino de Marruecos. Aunque la dinastía que manda Marruecos pertenece a este pueblo, a los alauitas. En 1684 anexionaron Tánger a su territorio. A través de la mediación de Luis Uzanga y Amezaga, Le Conservateur, su servicio de inteligencia, entre los que estuvo Antonio y Matías de Gálvez, cuñados de Uganza, y posteriormente a través de la correspondencia
mantenida directamente entre el sultán del reino de Fez, Mohamed III y su hijo Muhammad ibn al-Yazid con Luis de Unzaga y Almezaga. Marruecos se convirtió en el tercer país tras Francia y España se convirtió en el tercer país tras Francia y España en reconocer a los Estados Unidos como una nación independiente en 1777. A partir de ahí ya se puede empezar a hablar de Marruecos, pero con muchísimos problemas dentro de Marruecos. El Tratado de Amistad marroquí-estadounidense es considerado como el más antiguo tratado no quebrado de los Estados Unidos. Es el único país que no ha sido traicionado por Marruecos. Más claro no lo pueden decir. Lo vuelvo a repetir. El Tratado de Amistad marroquí-estadounidense es considerado como el más antiguo tratado no quebrado de los Estados Unidos. No quebrado, no traicionado. Marruecos ha sido el único país al que Estados Unidos no ha traicionado. Ha traicionado hasta a los ingleses. Y no una vez, varias. Firmado por John Adams y Thomas Jefferson, ha estado en continuo efecto desde 1783. El consulado de Estados Unidos en Tánger es la primera propiedad que el gobierno estadounidense posee en el exterior. ¿Veis cómo van casando las cosas? ¿Veis cómo van casando las cosas? ¿Cómo ese puzzle que digo yo sideral, las piezas se encajan? ¿Esto lo sabíais? Yo creo que no. El edificio actualmente funciona como un museo. Dicho consulado tendría conexión con el consulado norteamericano de Málaga. ¿Por qué Málaga? También pionero entonces ubicado en una propiedad del americano y español Luis de Urdanza y Amezaga de Conciliateur, quien fue el primero en atender las peticiones de ayuda de los padres fundadores de Estados Unidos como Patrick Henry, Robert Morris y George Washington. Este es el malagueño que impidió a las tropas inglesas que ganaran a Estados Unidos. Este Luis de Urganza, el conciliador, le conciliateur, fue el que hizo posible que Estados Unidos, con su ejército de 12 o 13 mil soldados de la España de América, destruyera los cuarteles que tenían en retaguardia, las bases logísticas que tenían en la retaguardia el imperio inglés. Por quedarse se quedaron sin trajes, sin munición, sin pólvora, sin absolutamente nada, con lo que tenían puesto. Y con eso avanzaron al frente de la famosa batalla que nunca me acuerdo, algún día me la tendré que apuntar, me la tendría que anotar para nombrarla. Hasta los propios ingleses reconocen que por este malagueño no ganaron la guerra. He dicho en varias reacciones que si el ejército inglés que acogió a esa batalla hubiera llegado tal como debía de haber llegado, a mí me lo explicaron como a un niño de 5 años. Si éramos 10, a esa batalla se presentaron 2. Con 5 que nos hubiéramos presentado, hubiéramos ganado y Estados Unidos no existiría. Y se ríen cuando te lo cuentan. Y Estados Unidos existe gracias a España, a vosotros. Eso me lo dice mi amigo el general, este mayor, que ya es muy mayor el pobre, británico que vive aquí, con el que yo tengo
muchas conversaciones de este tipo. Yo, por ejemplo, sabía, gracias a este hombre, de que Estados Unidos y Marruecos tenían una relación maravillosa, porque yo le explico, ¿y por qué? Pues yo le pregunté a este señor, ¿por qué? Eso es un comentario, obviamente. ¿Por qué Estados Unidos se va a Marruecos y está apoyando a Marruecos? Y le ha dicho, porque me comentó, Estados Unidos siempre ha ido a defender sus intereses y ha traicionado a quien tenga que traicionar. Os traicionó a vosotros, nos traicionado a nosotros, no una vez, sino varias veces, y vosotros lo sabéis y nosotros también. Pero son descendientes nuestros, eso es lo que él me dice. A mí, vuestros no son descendientes ni son nada. A vosotros os deben el ser un país como son, el que exista Estados Unidos. Pero os han traicionado todas las veces que han querido y vosotros lo sabéis. Y me retruca, es decir, y me invita, y encima me dice, yo no entiendo cómo los tenéis ahí, nosotros no los tendríamos si no fuesen nuestros descendientes. Esto me dice el general, inglés. Bueno, sigamos. Sigamos hablando de Marruecos porque hay que conocer a Marruecos. Protectorado francés y español. Todo está interrelacionado. A medida que Europa se industrializaba, el norte de África, con su riqueza y su interés estratégico, se fue volviendo un objetivo cada vez más atractivo para las potencias colonizadoras. Francia mostró un fuerte interés en Marruecos desde 1830. En 1860, una disputa sobre el enclave español de Ceuta llevó a España a declarar la guerra. En 1860, una disputa sobre el enclave español de Ceuta llevó a España a declarar la guerra. Hay que recordar que tanto Ceuta como Melilla son, forman parte de España incluso antes de que existiera Marruecos. Existían tribus o reinos, cada uno que le llame como quiera, pero Marruecos no existía. Victoriosa España ganó un nuevo enclave, Sidi Ifni, y una ampliación del asentamiento de Ceuta. En 1884, España creó un protectorado en la costa atlántica sahariana frente a las Islas Canarias, que más tarde pasaría a provincia, el Sáhara. Rabat prevía al protectorado en 1911 con soldados franceses de artillería en el Gau Reich. Dios mío, cuánto he perdido en mi francés, me estoy dando cuenta, ¿eh? No tengo ni puñetera idea. En 1904, Francia y España establecieron zonas de influencia en el país. ¿Quién controlaba realmente Marruecos? Francia y España. Se lo partieron como una tarta. Esto para mí, esto para ti. El reconocimiento por el Reino Unido de la esfera de influencia francesa en Marruecos provocó una fuerte reacción del Imperio alemán. Como veis, todo está relacionado. La crisis de junio de 1905 fue resuelta por la conferencia de Algeciras. Eso creo que está en España, ¿no? Realizada en España así que está en España, sí. 1906, en donde se formalizó una especial posición francesa y se le confió la política de Marruecos a Francia y a España en común. Bueno, ya directamente los alauitas ahí no pintaban nada, eran unos simples títeres de Francia y de España. Que mandaba en Marruecos era Francia y España.
y se hacía lo que decían estos dos países. Y punto pelota, no hay más. Una segunda crisis marroquí provocada por Berlín incrementó las tensiones entre las potencias europeas. El Tratado de Fez, firmado el 30 de marzo de 1912, convirtió a Marruecos en un protectorado de Francia. 1912. En 1912 pasó una cosa tremendamente importante para España y para el mundo. El desastre de Anual. Comentario que no estaba previsto. Yo me enteré del desastre de Anual no por los libros de historia, porque me lo contó mi abuelo. Yo tengo una reacción. Si queréis saber sobre el desastre de Anual, buscad. Se titula Anual, donde explico lo que pasó allí. Y también cuento lo de mi abuelo. Bueno, mi abuelo, bueno, entonces vivían en los pueblos. Eso es lo que me contó mi abuelo, cómo funcionaba en la época. Y entonces, por lo menos en los pueblos pequeñitos. ¿Cuántos jóvenes en edad de ir al frente a pegar tiros hay? 10, por poner un número redondo. Pues ponían 10 bolas blancas y una negra. Quien sacaba la bola negra, esa se iba directamente al frente, sin recibir ningún tipo de instrucción militar ni nada. Le daban un fusil y al frente. Mi abuelo tuvo la maldita mala suerte de sacar la bola negra, por lo tanto tenía que ir al frente. Pero mi abuelo tenía buenos contactos, si lo queréis saber, ved esa reacción, el, el Anual, y nada, y mi abuelo pues no fue a esa guerra, porque si hubiera acudido a esa guerra, pues mi abuelo hubiera muerto como murieron miles de españoles, porque España estaba sumida en una corrupción total, total. El ejército estaba totalmente podrido, es decir, los oficiales. Imaginad que llegaban armas nuevas a Ceuta y a Melilla. Armas nuevas, nuevas, ¿eh? Pues bueno, los oficiales y algunos soldados y los suboficiales las vendían al enemigo. Los españoles, los soldados españoles, se quedaban con las armas viejas, con el armamento peor. Las más modernas las vendían al enemigo. Y así le fue. Ahí fue cuando nació la Legión, los regulares, y donde se produjeron cosas verdaderamente... ¡Pah! Sigo. Anual se llama la reacción, la podéis ver. Sigo. Por el mismo tratado, a partir del 27 de noviembre del mismo año, los territorios del norte, en torno a las ciudades de Ceuta y Melilla, y al sur fronterizos con el Sáhara español, se convirtieron en el protectorado español de Marruecos. Claro, después de esa gran matanza, España reaccionó, pero Marruecos también sacó conclusiones de que España estaba podrida. Por lo tanto, si España estaba podrida, era vencible. Cosa que hasta ese momento no lo sabía. Pero a partir de ese momento, y tanto que tomaron buena nota. Francia y España controlaban la hacienda, el ejército, la política exterior de Marruecos en sus respectivos protectorados. Es decir, el rey de Marruecos no pintaba nada, era lo que se llama un títere, una marioneta. En teoría, esto no suponen ocupación colonial, están regulados por tratados y Marruecos es un estado autónomo protegido por Francia y España, pero
bajo la soberanía del sultán. Sí, sí, el sultán era una marioneta total, 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 total. Llegaba al francés o llegaba al español y decía, oye, tienes que firmar esto, y firma. Claro, él vivía como eso, como un sultán, como un rey. Y su familia también vivía muy bien. Y el pueblo que le dieran. La ciudad de Tánger, junto al estrecho de Gibraltar, obtiene carácter de ciudad internacional por estatuto. La ciudad de Tánger, junto al estrecho de Gibraltar, obtiene carácter de ciudad internacional por el Estatuto de 1923. Una parte de la población marroquí se opuso a la ocupación colonial europea. ¿Población o tribus? ¿O tribus? ¿O tribus? Porque en los libros de historia está como tribus. En la Wikipedia está como población marroquí. En los libros de historia está como tribus. Los franceses tuvieron que luchar contra las tropas de Algiba entre 1212 y 1919 en la zona de Marrakech. Los rifeños se rebelaron contra el protectorado español de Marruecos al mando de Abd al-Krim. Proclamaron la República del Rif, ocupando la parte norte del actual Marruecos en 1921 y 1927, lo que vendría a ser el antiguo reino de Necor. Como veis, Marruecos tenía un nombre de país, pero aquello era un reino de taifas totales. El deporte favorito era luchar estos pueblos contra los otros pueblos. En 1927 ya se había producido la Primera Guerra Mundial y estábamos casi casi que a las puertas de la Segunda. En esta república no se reconocía al sultán de Marruecos esta república no reconocía al sultán de Marruecos y declaraba su total independencia. Pues así, todas, casi todas, por no decir todas. La coalición franco-española logró derrotar a la República del Rif tras el desembarco de Alhucemas y el uso de armas químicas contra la población en el transcurso de la Guerra del Rif. Los gasearon a todos, lo mismo que se había hecho en la Primera Guerra Mundial. En el protectorado francés se produjo una llegada masiva de colonos franceses. Llegaron a ser medio millón en 1950, que cultivaron las mejores tierras. Los colonos adquirieron esas tierras en total 1.100.000 hectáreas de varias maneras, apropiándose de las tierras comunales (MERC) y obligando a los campesinos minifundistas marroquíes a venderles sus tierras. Marroquíes no, de esas tierras. Que si no me equivoco era el Rif. Por otro lado, el gobierno francés construyó carreteras, puertos, ferrocarriles, redes de telefonía y fomentó la navegación aérea. También se explotaron las minas de hierro, cobre, magnesio, plomo, zinc y sobre todo los fosfatos de Joribiga y Yusufía. La colonización francesa causó la ruina de la artesanía autóctona, desplazamientos bruscos y abusivos de la población activa y se produjo poco o nada en invertir y se preocupó poco o nada en invertir en vivienda y educación. Muchos soldados marroquíes, Gumiers, que servían al ejército francés, colaboraron con las tropas europeas y estadounidenses en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Los sultanes de Marruecos de esta época fueron Moulay Yusuf,
1212, 1927 y Mohamed V, 1927-1961. Resistencia al protectorado. Bajo el protectorado francés aparecieron diversos partidos políticos nacionalistas que basaban sus ideales para que la futura independencia marroquí en la carta... Mirad, voy a dejarlo aquí en el protectorado, resistencia al protectorado, y así no os agobio. Y dentro de 2 días haré la segunda parte, o mañana, no lo sé, porque llevo 1 hora y sé que es pesadito, sé que es pesadito. Así que lo voy a dejar aquí. Como veis, esto es un falso directo total. Y he decidido que llegado a este punto, así tengo una referencia, voy a poner Marruecos 2. Yo como lo pongo en números romanos, pues tengo que mirar si está en mayúsculas y ya está, Marruecos 2. Y a partir de aquí, pues yo ya voy a hacer una segunda intervención sobre la historia de Marruecos. Como veis, es interesante conocer a nuestros enemigos. Esto muchas personas, yo soy muy consciente de que lo desconocíais, pero, pero lo he cogido de la Wikipedia. Lo podéis consultar en la Wikipedia. He borrado una burrada de datos y datos y datos y estadísticas y datos y cosas de estas. He dejado lo que yo creo, lo que yo considero que es lo importante. De todas formas, lo que sobre todo he borrado han sido estadísticas y estadísticas y cosas de estas, pero nada relacionado con la historia. Yo no sé qué interés puede tener para un español o un hispanoamericano del siglo XXI, pues qué Producto Interior Bruto tenía, que es que no existía, tenía Marruecos pues en 1800, ninguno, ninguno. Pues eso. Pues amigos, hasta aquí la reacción de hoy. Como veis, he decidido, y por lo que veo donde está el tema, posiblemente habrá otra reacción más sobre Marruecos, para no agobiaros, para que sean de 1 horita y que sea llevadero. Pero ya os digo que entre una y otra voy a intercalar otra cosa diferente, otra reacción totalmente diferente, para que no os agobiéis con tanta historia. Pero es que para conocer lo que está sucediendo en la actualidad entre España y Marruecos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Europa, y es que está todo relacionado, hay que conocer a nuestros enemigos. Conocemos perfectamente bien a nuestros enemigos históricos, a los ingleses. Conocemos perfectísimamente bien a nuestros enemigos y traidores, los norteamericanos. Pero a Marruecos, conocemos bien a Marruecos, creemos que los conocemos, pero no los conocemos. Hoy hemos descubierto que Marruecos es una... Mira, yo siempre he dicho que todos estos países que tienen en sus fronteras una línea larga, tirado con tiralíneas, ¡plaf!, son países artificiales. ¿Y eso quién lo tiene en común? Absolutamente todos los países de África. Todos los países que están en el continente africano, todos son fronteras con líneas rectas, hechas con una regla o con un tiralínea y punto, a jugar. Pues esos son países inventados, países que ha fabricado Europa, las potencias europeas. Pues Marruecos, lo siento por vosotros, marroquíes, pero la verdad es esa. Sí que había reinos, y en la próxima reacción creo que van a seguir todos.
los reinos de Marruecos, todos los pueblos que existen en Marruecos, que eran los que configuraban lo que hoy en día es Marruecos. Pero que hoy en día vosotros, mejor que nosotros, mejor que nosotros, sabéis que esos reinos siguen defendiendo sus orígenes, sus costumbres, sus tierras y sus cosas. Vosotros conocéis mejor, lo conocéis muchísimo mejor que lo pueda conocer yo. Pues bueno, pues nada, es una pena que estando tan cerquita y habiendo aquí en España oficialmente 1 millón, extraoficialmente 2 millones de marroquíes viviendo y trabajando aquí, que se esté produciendo esto, porque todas estas personas se van a ir fuera, de España y de Europa, y ya no van a volver a entrar. La historia es que otros países no deciden hacer lo mismo. A ver si vuestro sultán os está metiendo, vosotros sois grandes negociadores y grandes comerciantes, a ver si el negocio que está haciendo, que está planificando vuestro sultán, os sale mal. Si os sale mal, os va a salir tremendamente mal. Y tiene todas las posibilidades de salir. Cuando termine todo esto, digamos, porque yo sé que hay marroquíes que ven esto, espías marroquíes que ven esto, eh, os vais a dar cuenta de que tenéis muchas posibilidades de que os salga mal. Y si os sale mal, os va a salir muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y cuando digo muy mal, pues a lo mejor Marruecos vuelve a desaparecer como país y ahí lo que aparece son 3 o 4 reinos que van a estar influenciados por las potencias europeas. Muy mal, pero muy mal, puede salir muy mal. Bien es difícil que os salga. Le salga la jugada al rey de Marruecos. Es difícil, aunque tenga a los americanos y a los norteamericanos y aunque tenga a los ingleses detrás. Sí, es que lo sabemos todo. Todo eso lo sabemos ya nosotros. Y toda Europa y todo el mundo. No es ningún secreto. Mira, pensad que Francia tiene 1 o 2 satélites encima de Marruecos permanentemente. España también. Inglaterra también. Estados Unidos también. Rusia también. La India también. China también. Y un montón de países más tienen satélites encima de vosotros. Es decir, os están observando permanentemente y aparte la burrada de espías que hay. Yo hablo de los espías que tenemos en España, marroquíes, pero no hablo de los espías españoles que hay en Marruecos. Y ni he nombrado, es la primera vez que voy a nombrar la cantidad de espías que habrá del resto de Europa. ¿Creéis que los Estados Unidos son los únicos que tienen centrales de inteligencia? Virgen Santa. Si comparado con Europa no son una puta mierda. Bueno, en fin. Mañana más. Mañana no voy a hablar de Marruecos. Pasado mañana posiblemente sí. Bueno amigos, pues hasta aquí. Gracias de corazón a todos mis seguidores, a mis 85 seguidores. Gracias a las personas que vais a ver esto. Esto es necesario hacerlo porque hay que conocer a nuestros enemigos. Es necesario para entender todo lo que está pasando. Es necesario. De Estados Unidos no lo voy a hacer
obviamente, de Estados Unidos lo sabemos todo. De el Reino Unido, nuestro enemigo tradicional, lo conocemos y lo sabemos todo. Pero de Marruecos, que lo tenemos aislado, pensamos que conocemos a Marruecos y no sabemos nada de Marruecos realmente. Con esto, por lo menos, vamos a tener una idea. Y ya está. Y ya digo que no he profundizado porque el único interés de esta reacción es conocer Marruecos. Punto. No es más. No es más. Por eso me he ido directamente a lo más fácil y ya está. Pero cuando veo una cosa que sé que está muy tocada y manipulada, pues yo, patapla, la digo. Porque yo sí que me he leído la historia de Marruecos. O de lo que es ahora Marruecos. Bueno, pues amigos, pues muchas gracias. No me voy a alargar más porque sé que esto es un tostón. Y lo siento mucho, pero es que las cosas se tienen que hacer bien. Y ya os dije que lo iba a hacer lo mejor que pudiera. Y que lo mejor que pudiera. Y lo voy a hacer. Pues bueno, antes de empezar a hacerlo, pues hay que conocer a nuestros enemigos. Este es el que está, Marruecos son los que están todos los días utilizando un lenguaje de guerra o de preguerra. Y llevan ya tiempo, ¿eh? Llevan ya tiempo. Y vuelvo a lanzar el mensaje a nuestros militares que están en Ceuta y en Melilla, que son legionarios y que son nuestras fuerzas de choque. Aunque esta mierda de los gobiernos que tenemos en España os ordenen, y me dirijo a los oficiales, esto lo corté, yo ya lo he cortado dos veces, pero he decidido que hoy no lo voy a cortar, que hoy lo voy a decir. Si, aunque os den las órdenes de que no hagáis nada, vuestra única obligación, me dirijo a los oficiales, vuestra única obligación, la única que tenéis, y el único motivo por el que estáis ahí, es el impedir que se invada ni un centímetro de nuestra patria. Pues si vosotros no estáis capacitados para ser oficiales de España, oficiales de la Legión, pues renunciar que otros irán y cumplirán lo que tenga que cumplir. Porque la Carta Magna, la Constitución española, dice que el ejército, entre otras cosas, está para defender hasta el último centímetro de nuestro territorio patrio. Entonces, ¿qué hacéis salvando a niños y a mujeres y cosas? Pero si nos están invadiendo, ¿qué no lo visteis? A mí me caería la cara de vergüenza. A mí me caería la cara de vergüenza. Cuando el ejército sale es para repartir tiros, para pegar tiros, para matar a quien está invadiendo el país. Los marroquíes han tomado buena nota. Pueden invadir Ceuta o Melilla cuando os dé la gana. Eso por, por, por vuestra ineficacia, porque el desgobierno os ha dicho que no actuéis, pues os lo pasáis por el sobaco. Tenéis la Constitución detrás y tenéis al pueblo español detrás. Tenedlo claro. Tenedlo claro. Pues ala, a cumplir vuestra obligación y vuestro trabajo. Y si no estáis capacitados o estáis podridos, pues que os cambien por otros que cumplan eso. Bueno, hasta aquí. Soy Tony Garcés. Un saludo desde Valencia. Os deseo a todos que tengáis mucha salud. Y un saludo desde Valencia, España. Que Dios os bendiga a todos. Hasta mañana, si Dios quiere.